Inicio de clase, lo hicieron acompañados por la CGT, por la CTA y anunciaron la creación de un Frente Nacional Educativo. Los salarios siguen siendo distintos, proponen un salario inicial en conjunto debajo de la línea de pobreza. A mí me parece que hay que ser más sensible con la clase trabajadora. Entonces ofrecen un 18% y yo este ejemplo lo pongo por todos lados. Tomás la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, 10.000 pesos el salario inicial. Si aceptáramos el 18%, terminaríamos cobrando a fin de año del 2017 11.800 pesos. Y 11.800 pesos se ubica debajo de la línea de pobreza. ¿Se viene un paro y no comienzan las clases? Bueno, lo que se viene es un reclamo por parte de los 5 gremios docentes a que se convoque la paritaria nacional y nosotros, por supuesto, acompañamos ese reclamo. Digamos, no es que acá se está planteando el no inicio de clase, lo que se está planteando es que el gobierno cumpla con la ley vigente y convoque a las paritarias nacional docente, que son un esquema que genera equidad entre todos los trabajadores de la educación del país. Que los trabajadores le exijamos al gobierno el cumplimiento de la ley, en nuestro caso los docentes, la ley de financiamiento educativo, una ley votada por amplísimas mayorías en el Congreso de la Nación, y una ley que no solo discute el piso salarial, que es lo que más comúnmente se conoce, sino también discute fondos coparticipables para garantizar la educación en la Argentina. La docencia en la escuela, que no tienen que ser ámbitos de formación de mano de obra barata, tienen que ser ámbitos de construcción de saberes, de aprendizaje, con alegría, con libertad. Y eso es lo que quieren romper. La paritaria nacional, explique eso, ¿por qué no se puede negociar por provincia? Porque si no vamos a generar provincias que van a tener muchas dificultades porque no tienen el financiamiento, vamos a tener provincias con educadores con un salario, educadores con otro salario, cada vez las diferencias se van a hacer más grandes y lo único que vamos a generar es desigualdad y falta de equidad regional en cuanto a la educación, cosa que nosotros no nos podemos permitir porque creemos que un país federal debe ser federal no en las desigualdades, sino federal generando igualdades y condiciones comunes a todos los sectores y a todas las regiones y a todas las provincias de nuestro país. ¿Qué espera el gobierno para llamarlos y si no lo llama, qué va a pasar? Bueno, lo que nosotros esperamos, es decir, este es un gobierno elegido por la gente, un gobierno producto de la democracia, y a mí me parece que los funcionarios deben tener un fuerte apego a las normas y a las leyes, es decir, no cumplir con la ley, pues en este momento están incumpliendo al no convocar a la paritaria nacional que está instalada por ley, o sea, nació por una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo, artículo 10, después fue reglamentada por el decreto 457. Entonces me parece que el gobierno debe dar muestras de apego a las normativas, es un mensaje muy feo para los jóvenes que se están escolarizando, es decir, la Argentina no puede demostrar que es lo mismo cumplir una ley que no cumplirla. Que se convoque a la paritaria nacional docente, que ahí se establezca un marco básico para todas las provincias y que este marco después pueda ser articulado en el resto, en las provincias, pero no al revés, abortando la paritaria nacional docente y tirándole estos temas a los gremios docentes de las provincias y a los gobernadores, porque lo único que vamos a generar son mayores desigualdades en la educación que las que existen hoy. Sergio Romero está con nosotros. Esos números que da, 11.800 pesos al final del año, ¿están bien hechos? Porque son asombrosos. Sí, es así. Es decir, hoy, es más, uno porque redondea hacia arriba, hoy el salario inicial en la provincia de Buenos Aires es 9.800. Yo digo, para no entrar con las comas y las décimas, digo 10.000. O sea, con la propuesta que hace María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, un docente estaría a fines de 2017 con 11.800 pesos.
Y el propio gobierno, a través del INDEC, dice que una familia de trabajadores en la Argentina que no alquila, que tiene vivienda propia, necesita 13.100 pesos para no ser pobre. O sea, pero lo grave de esto es que todos los salarios iniciales en la Argentina, los salarios docentes, están por debajo de la línea de pobreza. Entonces lo que nosotros estamos intentando, abrir la paritaria para salir de ese estado que tiene el salario docente. Ya ni siquiera hablamos de porcentaje, no queremos tener salarios pobres. Sergio, el ministro adelantó el ministro Esteban Bullrich, del estoy hablando, que la intención del gobierno era que no haya paritaria nacional y provincializarlas. Y no parece haber un retroceso del gobierno en su postura. ¿Qué harán ustedes si esto continúa de esta manera? Ahora, fíjate lo que explicás vos, ¿no? Esto, yo lo decía ahí en la nota, esto es muy grave. Es decir, el ministro de Educación y Deportes de la Nación predica con el mal ejemplo. Es decir, ya no los docentes, los padres tienen que empezar a preocuparse. Los padres yo creo que tienen que tomar una acción, una iniciativa en esto y pedirle a los funcionarios que tengan apego a las normativas. Es decir, esto es un mal mensaje para los jóvenes. Es decir, cumplir una ley o no cumplirla en Argentina es exactamente lo mismo. O sea, un gobierno no puede motivar para que no se cumplan las leyes. Pero ya está dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es el camino para ustedes? No, nosotros estamos en un plan de lucha, Víctor Hugo, que yo creo, ya lo dije varias veces, va a ser una de las luchas que se van a recordar mucho en el tiempo. Nosotros estamos decididos a dignificar la tarea docente, pero estamos peleando por una escuela pública de calidad que no se confundan, no es exclusivamente salario. Es decir, acá hay un problema de financiamiento educativo muy profundo. De hecho, no nos hemos quedado en la crítica. Nosotros hemos presentado un proyecto en el Congreso de la Nación para que se discuta un nuevo financiamiento. Nuevo financiamiento y más financiamiento para la educación significaría mejorar el salario, infraestructura escolar. Y eso, de la mano de la justicia social, a nosotros nos garantiza empezar el camino de la calidad educativa. Ahora, fíjate vos, hay provincias, voy a poner un ejemplo muy claro, Jujuy. Jujuy tiene el 80% de sus edificios escolares afectados por distintos problemas edilicios. Si hubiera en la Argentina que someter a una inspección municipal para que a través de esa inspección se permitiera el uso de esos edificios, yo te diría que nos quedamos con la mitad de los edificios en el país sin poder usarlos. Entonces yo digo, el problema es más profundo. Es decir, lógico que queremos docentes bien pagos, pero queremos infraestructura escolar adecuada, poder capacitarnos en servicio. Hay que dar una discusión de fondo. Ahora, si tenés un ministro con la soberbia que tiene, que toma medidas unilaterales sin buscar el consenso con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores, nosotros en este estado de cosas no vamos a iniciar el ciclo lectivo. Y hay un plan de lucha que hemos decidido y que lo hemos comentado hoy. No inicio del ciclo lectivo, el día 6 nos estaríamos movilizando al Ministerio de Educación. El día 7 vamos a marchar con los gremios de la producción. El día 8 vamos a marchar con las mujeres, el Día de la Mujer. Y si esto no indica abrir un camino de diálogo, estamos pensando en una marcha multitudinaria. Los docentes del país, Víctor Hugo, que quiero decirte que hay más de 1 millón de docentes en el país, vamos a llenar la Plaza de Mayo pidiendo un cambio de políticas públicas y particularmente de políticas educativas. Yo hoy dije en la Confederación General del Trabajo, y lo hago público ahora, si el ministro de Educación y Deportes está en condiciones de revertir esta situación, debe seguir en su cargo. Y si no, tiene que cumplir con lo que dijo en el Consejo Federal de La Rioja. Él dijo a viva voz en el Consejo Federal de La Rioja, si yo no puedo cambiar este estado de cosas, renuncio y me voy. Entonces, ese es el límite que se debe dar el ministro. O realmente favorece a la educación o cumple con su palabra y se retira del sistema educativo. Sergio, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abrimos